El arte colonial en América Latina, de los siglos XVI al siglo XVIII. El arte colonial se va a caracterizar por la fusión de cosmovisiones y técnicas entre los conquistadores y los aborígenes. Los aborígenes americanos colocaron en cada obra elementos propios de sus culturas. Por ejemplo, todos los símbolos religiosos y espirituales que venían de sus religiones, las figuras antropomórficas, zoomórficas y fitomorfas, manteniendo la voluntad de forma de la producción artística indígena. Como ustedes pueden apreciar, atrás de ese tríptico se encuentra una obra de la representación de una aparente santa. Arriba, en la parte superior, las flores que adornan ese cuadro son propias de acá, de América. La plástica colonial al comienzo fue recreativa de los modelos europeos. ¿Por qué? Porque se traían estampas de grabados de las producciones europeas y se hacían copiar acá porque había una necesidad imperiosa de decorar, de colocar imágenes en los templos. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿cuál era la función prioritaria que tenía la iglesia? Evangelizar. ¿Cómo evangelizaban a estos aborígenes que no sabían ni leer ni escribir este idioma español? Mediante las imágenes, ¿sí? Porque hablaban otra lengua, tenían otras costumbres. Entonces, emplearon el tema de las imágenes como una forma de adoctrinamiento, ¿sí? de educación. Por eso era tan importante que estas iglesias estuvieran repletas de imágenes. Si bien la Iglesia Católica en Europa había pasado un periodo en donde se trataba de minimizar las representaciones, todo lo contrario va a suceder acá, en estas colonias. ¿Por qué? Porque era una necesidad urgente para que los aborígenes comprendieran lo que quería transmitir la religión católica. Obviamente que pese al control español, el artista indígena va a introducir elementos de su arte, especialmente en los rasgos físicos. Como ustedes pueden ver acá, hay dos Cristos. Uno, el que tiene la cruz. Ustedes pueden observar este de acá, que tiene rasgos europeos, ¿sí? Es mucho más blanco, la cara más alargada, esa especie de barbita mínima que tiene. Mientras que este otro Cristo ya sí tiene rasgos un poquito más aborígenes. El ancho de los hombros, esa contextura, es más musculoso. Bueno, todo esto era ¿por qué? Porque obviamente los aborígenes tenían directivas de los españoles, de los sacerdotes, que eran sus maestros, pero ellos trabajaban el arte de la manera que sabían y cómo lo venían haciendo. Este arte fue desarrollado por artesanos indígenas y maestros europeos. El arte estaba al servicio de la misión evangelizadora, ¿sí? Porque esta era la función más importante que tenía. Obviamente que este arte, digamos, era muy cercano al estilo barroco y al estilo manierista. Ustedes pueden ver esta obra, que yo les he puesto acá. Es una obra donde el claro oscuro propio del estilo barroco está presente en la obra. Estos lugares tan oscuros y estas luces tan acentuadas que provocan ese contraste que da una especie de dramatismo. Esto era lo que se quería representar, este arte dramático, estas figuras sufrientes, esta gente que podía padecer cualquier tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se tenía que estar al servicio de Dios y al servicio de la fe. Entonces el cuerpo debería soportar todos los castigos, todas las necesidades, todas las cosas malas que nos podían pasar acá en este mundo, en beneficio de Dios, que había sido tan generoso y todo lo que nos daba. Por ende, los temas religiosos siempre va a ser el principal motivo que se va a desarrollar en este periodo.
Para lograr una identidad, los artistas criollos absorbieron el estilo neoclásico e imitaron los modelos europeos de representación de la aristocracia. Acá vemos una figura muy característica de la época, que es el ángel arcabucero. Este es un ángel vestido con un traje típico europeo, un traje de gala, pero sin embargo tiene un arcabuz en la mano, es ese rifle que tiene en la mano. ¿Por qué? Estos ángeles se representaban sobre todo adentro de las iglesias o en el exterior, en la arquitectura, porque se decía de que si una persona quería entrar a robar o quería hacer algo malo, estos ángeles, que eran como militares, iban a cobrar vida, iban a defender a esa iglesia o iban a impartir la justicia divina. Los artistas españoles, llegan a América con sus talleres y van a enseñar a los criollos, a los indios y a los mestizos. Luego, con el tiempo, obviamente que la producción va a ser local. Algo para tener en cuenta era que al principio estaba el sacerdote, que era el maestro principal, que enseñaba las cuestiones más básicas, y era el que se encargaba de hacer en las obras los rostros y las manos. Y el resto de los aborígenes y de los aprendices hacían la ropa, los paisajes, la flora, las decoraciones y todo el resto. La pintura, vamos a ver que tiene una fuerte influencia de Velázquez y de Murillo, de estos italianos y también de los flamencos. Ahí en ese ángel se ve claramente lo que habíamos hablado recién, estos ropajes que no son propios de estas tierras, sino que vienen de Europa, y estos ángeles que tampoco son autóctonos nuestros. Sin embargo, el tema de la producción de las obras sí dejan un tinte aborigen. Las características principales de la pintura es la función didáctica, la función evangelizadora y la realización en serie. ¿Qué significa esto? De que se hacía por lo general, supónganse, en la representación de Santa Teresa. Entonces se hacía aproximadamente 15 obras de la vida de Santa Teresa. Y se mostraba desde el nacimiento de la santa hasta su canonización o hasta su muerte, hasta la finalización de su vida, lo que fuera. ¿Por qué? Porque tenía estos fines de explicar. Como ellos no podían utilizar el texto, entonces, y la palabra también era complicado por el tema del idioma, entonces de esta forma los cuadros eran colocados para que los aborígenes los pudieran ir viendo como si fueran figuritas y de esa forma aprender. Por ende se dice que la pintura narra para poder enseñar. Por eso es la funcionalidad didáctica. También servía para exaltar las diferentes órdenes religiosas. Entonces de esa forma también se hacen muchas series de los fundadores de las diferentes órdenes. También se representaban personajes muy ilustres. Esto ya es algo característico del Renacimiento. También se da mucho las series con el tema de la pasión. Como nosotros vemos actualmente en las iglesias, está la pasión de Cristo representada en las estaciones. Esto viene de esta época, esta representación del tema de las pasiones ya viene de esta época. La pintura colonial se sustenta en el dibujo y el color, las cuales sirven para representar, o sea, para describir, para explicar y para enseñar. No se pinta, no se trabaja pensando simplemente en la belleza de la obra, sino todo lo que se hace en el cuadro, los colores, el uso de diagonales, todo lo que se pone siempre tiene esta función didáctica, esto de querer enseñar. Con respecto a la escultura, vamos a ver también de vuelta influencias europeas, sobre todo en las imágenes, en los retablos de madera policromada. Los retablos son como esa especie de casita que habíamos visto antes, esos trípticos, y sino también en los altares, estas representaciones que había de las imágenes religiosas que nos mostraban el Espíritu Santo, los santos, las vírgenes, todo con ese fin educativo. Generalmente se hacían muy ostentosos, porque los retablos tenían la función esa de dar como un ¡wow! ¡Qué bárbaro!
cosa de que vieran a la religión como algo impresionante, ese sentido del impacto que tenían que producir. La mayoría de veces el material que se trabajaba era la madera policromada. El policroma, ¿qué es lo que es? Esa especie de pintura que tiene arriba con terminaciones que parece que fuera como una cerámica trabajada. También se hacían esculturas en marfil y en tela encolada. En tela encolada, bueno, ya vamos a ver más adelante la característica que tiene. Generalmente también se trabajaban imágenes de bulto y los retablos tenían gran influencia española y sobre todo sevillana. La imaginaria religiosa, como seguimos viendo, la imagen colonial alude a las imágenes que se crearon en el periodo colonial. La mayoría eran cristos, vírgenes y santos. Muchas llegaron al principio de manos de los españoles y se les atribuía como poderes milagrosos. Entonces, en torno a ellas se alzaban las grandes iglesias y se abrían y se fundaban los diferentes pueblos. Bueno, acá vamos a ver las diferentes técnicas de las imágenes realizadas en la época colonial. Obviamente que muchas continúan hasta la actualidad. La primera que vamos a tratar es la imagen de bulto, en donde vemos una sola pieza tallada en madera, muchas veces de cedro, y vaciada por dentro para hacerla más liviana. Entonces ustedes pueden ver que es una pieza que se talla en una sola pieza. Esa es la idea de que sea una imagen de bulto. A veces se le podía agregar, como en este caso, los bracitos, ¿sí?, para darle una sensación de movimiento. Pero por lo general eran simplemente una sola pieza trabajada que luego se pintaba o se vestía. Después tenemos las imágenes de candelero o de bastidor. Acá, ¿qué es lo que se hacía? Se tallaba solamente las manos, la cabeza y algunas veces los pies. Y el resto se hacía como una especie así, como ustedes pueden ver, de armazón de la misma madera, como pueden ver acá, y se cubría con vestidos. Se le agregaba lo que era pelucas de pelo natural, por lo general, y diferentes atributos como las coronas, los aros, bueno, una serie de adornos para hacerlas más realistas. ¿Por qué se hacían estas imágenes de candelero? Porque generalmente eran de gran tamaño y se las hacía así para que fueran más livianas para poder ser sacadas en las procesiones. Ahora sí vamos a ver las imágenes de tela encolada, es las mismas imágenes de candelero, pero la ropa que se le coloca arriba a estas imágenes es tela que se sumerge en cola de carpintero y después se colocaba sobre esta especie de maniquí y se iba dando forma a los pliegues, a la ropa, para darles movimiento. Entonces, esto cuando se endurecía, quedaban como verdaderas tallas, parecían realmente tallas en maderas completas y eran totalmente huecas por dentro. Después tenemos estas imágenes que se usaban mucho, que era el tema de como si fueran imágenes de bulto, pero con articulación. Daban movimiento a la cabeza, a los brazos, a las piernas, ¿sí? Por ejemplo, ahí les doy el ejemplo que hay un Cristo que tiene un corazón que palpita, provocando efectos realistas y dramáticos. Nosotros acá en el Museo Juan de Tejeda tenemos también una imagen muy grande que es totalmente articulada.